con agradecimientos y con indicaciones. Bueno, yo no me planteé jamás que este evento fuera auspiciado por tantas y tan relevantes instituciones. Por favor, puede pasar al diapositivo. Gracias. Bueno, para empezar, ¿por qué es muy importante un derecho internacional para los ciberdelitos? Pongámonos con las bases. Los derechos penales nacionales que corresponden a la preservación, a la defensa de los bienes jurídicos fundamentales en cada sociedad, tienen una conexión muy fuerte a la cultura de cada país y a los valores que han sido plasmados en las constituciones. Y si uno piensa cómo los estados han sido estructurados desde el siglo XVII, de mediados del siglo XVII, con la Paz de Westfalia y con ideas de soberanía. Y el derecho penal es en todos los países una de las ramas donde esos valores de soberanía son más evidentes. Por ello, la tradición es de cada Estado tiene su derecho penal, y cada Estado lo impone por la fuerza si es necesario. Y desde las revoluciones liberales que en las Américas coincidieron con las independencias, con las revoluciones liberales de final del antiguo régimen. Entre el siglo XVIII y el siglo XIX, en una síntesis, casi total, es decir, que se firmaron principios de legalidad que en derecho penal tienen una expresión particular con la tipicidad y que están conectados con la territorialidad. Bueno, ya sabemos que también hay intentos de jurisdicción universal, más recientemente. Antes había una proyección del ámbito penal en buques, después en aeronaves, en aviones, pero siempre con un problema de aplicabilidad. Porque la longa manus del Estado y el ius puniendi está limitado por el territorio. Y mientras vivíamos con territorios, las cosas iban más o menos marchando. El problema se puso sea en plan tecnológico que en plan económico y con mercados trascendiendo las fronteras nacionales. Y también en plan tecnológico, ahora con una red y una red global, nos quedamos con una disfunción entre el territorial y el espacial, porque Internet, el ciberespacio, es un espacio. Lo mismo que los mercados son espacios, no son territorios. Mientras que el derecho penal y la capacidad que los estados tienen de imponerlo son territoriales. Y eso crea problemas. Si en otras materias
la relevancia de lo foráneo. Es posible, pero muy difícil. Por ejemplo, es muy difícil matar a alguien estando el asesino en Japón y la víctima en Buenos Aires. Es posible. Antes sí, se ponían una carta con un veneno. Bueno, esto habría que pensar mucho imaginar mucho. Pero hoy, una estafa bancaria, basta una conexión. Y sin ir más lejos, la pasada semana, en Brasil, el Tribunal Superior Electoral sufrió un ataque importante, bueno, incluso pocos días antes de las elecciones municipales en Brasil, y al parecer fue un chico, 19, 20 años, portugués, con un teléfono celular que lo hizo. Ni siquiera necesitó una computadora. Quiere decir que la informática de gente, al parecer, aislada como este chico, o más aún, por organizaciones criminales, y sería bueno que la gente se acostumbrara a asociar la idea de ciberdelitos y organización y crimen organizado, porque es la realidad que tenemos hoy en gran parte. Eso llevó a que se buscaran soluciones. En primer lugar, soluciones que tuvieran que ver con el derecho penal material. Es que hay discrepancias, aún hay discrepancias muy visibles entre los países. Por ejemplo, puede que determinados países, incluso muchos países, no tengan criminalizadas conductas que en otros lo son. Les doy un ejemplo muy sencillo. Hace poco, 20 años, que ocurrió el primer gran efecto, no diré un ataque de virus, el I love you, del cual resultaron daños de muchos millones de dólares. ¿Qué ocurrió? El FBI rastreó el virus hasta una escuela técnica en Filipinas. La policía filipina identificó a un estudiante, pero lo tuvo que soltar, que libertar en pocas horas, porque se dieron cuenta que ni el acceso, sería el acceso ilícito, ni el daño informático estaban penalizados en Filipinas. Más, a vuestro lado, que es vuestro lado de Argentina, en legislación que yo sigo de muy cerca desde que salió en Brasil, que ellos llaman invasión de dispositivo, es semejante a nuestro tipo penal de acceso ilegítimo, pero tiene discrepancias. Y esas discrepancias pueden ser lo suficiente para que si el agente del acto, con algo de pleonasmo, no diré que delito, porque puede ser delito en un país y no ser en el otro. Y si no constituye un delito en el país donde está, muy difícilmente se conseguirá perseguirle penalmente. De ahí la necesidad de crear reglas comunes a los varios países, empezando por el derecho material, pero también
de derecho adjetivo, sobre todo en lo que tiene que ver con la obtención, la conservación y el acceso a las pruebas. Y además, porque estas cosas no se hacen solas, instituir canales de comunicación y cooperación entre los sistemas de justicia, sea de jueces, sea de fiscales y también de las policías, que puedan superar sistemas o instrumentos más antiguos como solicitud por carta, por vía diplomática, los cuales no se compadecen en términos de velocidad de este mundo globalizado y basado en Internet en el cual vivimos. Por favor, puede cambiar. Bueno, la respuesta posible es este convenio de Budapest, que es conocido como Convenio de Budapest, que es Convenio sobre la Ciberdelincuencia, la terminología oficial en español, hecho en Budapest el 23 de noviembre de 2001, en el marco del Consejo de Europa. Para los compañeros también de derecho que están en Iberoamérica, a lo mejor no se darán cuenta que el Consejo de Europa no tiene ninguna relación orgánica con la Unión Europea, es una entidad continental mucho más amplia que la Unión Europea, incluso va desde Groenlandia hasta el Mar de Bering, porque sea Dinamarca o la Federación Rusa está en el Consejo de Europa, va hasta el Cáucaso o Asia Central, porque de los antiguos estados, territorios de la Unión Soviética, solamente están fuera Bielorrusia y Kazajstán. Entonces, el Consejo de Europa es algo mucho más amplio, que existe desde 1949 y que si tiene similitudes no es con el Mercosur, sino con la Organización de Estados Americanos. Y como no hubo condiciones políticas para que las Naciones Unidas, que tendrían la vocación global, universal, de dar un paso adelante en una convención, como tenemos como la Convención con los Derechos del Niño, que incluso tenía que ver con esto, en lo que con el protocolo, lo que se refiere a la pornografía infantil. Ese sería el camino correcto, pero aquí se hizo lo que se pudo. Y para que tuviera un alcance global, los Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica y Japón, digamos que países con un liderazgo económico y tecnológico en las Américas, bueno, no en Sudamérica, pero también en África o en Asia, participaron en el convenio. Y lo hicieron desde el comienzo. Quiere decir que el convenio corresponde a un modelo europeo, pero también con proyección en América, en África y en Asia. Y desde el comienzo se está prevista la adhesión de estados terceros. Y esto funciona de manera muy sencilla. El Estado informa que está disponible para que le inviten. Esa disponibilidad es evaluada y ocurre una invitación formal para adherirse al convenio. Y el convenio es desde 2001, en los últimos años, y para que entrara también Argentina, tenemos Cabo Verde en África, Filipinas en Asia, Marruecos y Ghana en África,
Y si pensamos en Latinoamérica, son partes, porque aquí no es exactamente miembros, son partes porque es un convenio, no una organización. República Dominicana, que empezó en 2013, Panamá en 2014, Chile en 2017, Argentina, Costa Rica y Paraguay en 2018, Perú en 2019, Colombia en 2020 y a Brasil hace ahora un año fue invitado y desde julio está en el Congreso brasileño, en este momento en el Senado, ocurriendo el procedimiento de ratificación. Y el convenio entró en vigor en julio del 2004 al llegar al número de ratificaciones. Por favor, y tengo que acelerar. Bueno, para que lo comprendan, este convenio no surgió del aire ni surgió de buena voluntad inmediata, como casi todo lo que tiene que ver también con tecnología, cuestiones como protección de datos o seguridad o inteligencia artificial. Esto empezó en la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que produce estudios. Y la OCDE, se pueden mirar ahí, en los diapositivos, entre 83 y 86 se hicieron estudios, leyes nacionales, buscar similitudes, ver cómo se podrían acercar. Y en este momento, siguiendo, bueno, el hilo de mi discurso, la preocupación fue identificar los delitos. Pero la OCDE hizo lo que tenía que hacer, estudiar, preparar informes, y esto pasó al Consejo de Europa. Y se hizo en un primer momento, coincidiendo, la primera recomendación del Comité de Ministros de Justicia es del 85 y tiene que ver con asistencia judicial en materia penal en relación con las comisiones rogatorias para la vigilancia de las telecomunicaciones, obtención de prueba y de prueba en tiempo real. Por favor, puede cambiar. Y después también, algo que ahora está en discusión, ahora que desde 2017, utilización de datos personales, acceso a datos personales. En este momento, en 87 se trató de buscar criterios comunes en el acceso. Después, 88, lucha contra la piratería en materia de propiedad intelectual. La recomendación más importante es la 89, sobre la delincuencia relacionada con la informática, que ofrece directrices nacionales para definición de determinados delitos informáticos. Sí, es importante porque de todas, el verdadero embrión del convenio es esta recomendación 9 del 89. Incluso la primera generación de leyes sobre delitos informáticos en Europa resale a comienzos de los años 90 del siglo XX y se basó en esta recomendación que a su vez había incorporado los trabajos de la OCDE. Y también en 95, protección de datos personales en telecomunicaciones, procedimiento penal en materia de tecnología de información. Aquí, 89 y 95, vamos como las dos grandes partes del convenio. Y aquí, terminando, en 97, terminando el ciclo, se puso en marcha la elaboración del convenio. Por favor. Y esto, el haber sido negociado
en el marco institucional del Consejo de Europa y recordando que el Consejo de Europa ha tenido un gran rol en la afirmación de los derechos humanos. Es que si la Declaración Universal de Naciones Unidas es del 48, el convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales, que en general se llama Convención Europea de Derechos Humanos, que es del 50, y pensamos en plan del convenio interamericano, que es, creo, si la memoria no me falla, del 78. Pero decía yo, si la acción universal es del 48, aquí tenemos efectividad. No es solamente una decisión política con influencia moral, sino que hay una corte efectiva que garantiza la aplicación de esos derechos. Al mismo tiempo, el Consejo de Europa ya había asumido en el 81 lo que es la matriz, el marco de todos los sistemas internacionales de protección de datos, el convenio número 108. Y pensemos, en el convenio de Budapest mismo, en el artículo 15, se pone un baremo, una referencia que tendrá que ser aceptada, asumida, no solamente por los estados europeos o por aquellos que negociaron el convenio, que es un baremo, un criterio de garantía de los derechos humanos, también en lo que se refiere al enjuiciamiento criminal. Dice en este artículo 15 que cada parte se asegurará que el establecimiento, la ejecución y la aplicación de los poderes y procedimientos previstos en la presente sección, la sección de derecho procesal, están sujetos a la condición de salvaguardas previstas en su derecho interno. ¿Qué deberá? Por favor. Miren, garantizar una protección adecuada de los derechos humanos y las libertades, incluidos los derechos derivados de las obligaciones asumidas en virtud del convenio del Consejo de Europa por la protección de derechos humanos y libertades fundamentales, que ya mencioné. Y también del Pacto Internacional de Civiles y Políticos de Naciones Unidas del 66, que actualizó la Declaración Universal del 48. Y de otros instrumentos internacionales aplicables en materia de derechos humanos y que deberá integrar el principio de proporcionalidad. Esto quiere decir que la expansión del Convenio de Budapest no se plantea como una expansión acrítica, técnica, de persecución de criminales, pero de un sistema penal y procesal penal basado en las garantías de las personas en cuanto a derechos humanos. Y después también garantías institucionales. En dichas condiciones incluirán la supervisión judicial u otra forma de supervisión independiente. Es que puede estar, por ejemplo, en obtención de prueba, una decisión de un regulador de telecomunicaciones, incluyendo los motivos que justifican la aplicación y la limitación del ámbito de aplicación de la duración y de la duración del poder o del procedimiento que se trate. Por favor, yo sé que tengo que acelerar. Contenidos. Bueno, tenemos contenidos, en primer lugar, de derecho penal sustantivo, empezando por, me he dado cuenta que se quedó algo por registrar. Bueno, pero lo diré de memoria y ya lo corregiré de una manera sencilla. Tenemos en primer lugar delitos que solamente son pensables en plan informático. Acceso ilícito a sistemas, interceptación ilícita
en el interior de la señal interior de un sistema o entre sistemas. Aquí es el interior del sistema con referencia explícita a ondas electromagnéticas. Eso quiere decir que entre el teclado y el procesador sigue señal y esa señal es interceptable. Interferencia en datos. Aquí tendríamos como delito de daño o de interferencia en sistema de control o impedir que el sistema funcione. Por ejemplo, un ataque DOS o DDoS, un ataque distribuido, bloquea el sistema, pero no produce un daño en su interior. Después tendríamos delitos informáticos. Puede pasar que hay, yo creo que este slide, sí, bueno, esta exacta quedó además de lo que tengo que quitarlo. No, decir, como la falsificación o el abuso de dispositivos, que esto se trata del artículo 6, eso se trata de criminalizar lo que antes eran actos preparatorios de buscar instrumentos o conseguir una seña de acceso, que mientras no empezara la tentativa no serían perseguibles. Delitos, se llama delitos informáticos, delitos que ya existían de manera similar en los ordenamientos penales, pero que ganan un carácter distinto si se hacen a través de estos medios, de esta tecnología. La falsificación informática, que defiendo yo, y no estoy solo, que como está formulada en Budapest, podría incluso incluir la producción de fake news, de noticias falsas, porque se trata de producir contenidos no correspondientes a la realidad de una manera consciente. También le llama mucha atención el fraude informático. Aquí no estamos exactamente en la lógica del fraude, en que uno engaña a otro para obtener un beneficio para sí mismo, para tercero, a costas del engañado. Sí cabe, pero además encontramos bajo el nomen juris de fraude informático en todas las situaciones en las cuales se obtiene una ventaja económica a costa de otro, sin que tenga ningún papel el engaño. Yo hace un par de años estudié y publiqué un par de cosas sobre el ransomware, que sería en nuestros ordenamientos más desarrollados y más antiguos, extorsión, pero el ransomware cabe perfectamente dentro de la muy amplia definición de fraude informático. Pues tendríamos también delitos relacionados con el contenido, relacionados con la pornografía infantil. Bueno, podemos desarrollar esto. Aquí es muy clara la recepción de los criterios de Naciones Unidas, del protocolo adicional a la Convención de Derechos del Niño. Después también delitos relacionados con infracciones de propiedad intelectual y derechos afines, con referencia expresa también al convenio de Bern sobre propiedad intelectual, con derecho de autor. Y aquí lo que tenemos más es que mientras en el sistema de Bern cada Estado parte decide qué sanciones poner, aquí la regla pasa a ser sanciones penales. Para que un Estado parte no prevea en su ordenamiento interno la persecución penal en materia de derechos de autor, tendrá que fundamentarlo con referencia, explicar por qué, justificar junto a el Consejo y la
y los demás, las demás estados partes. Bueno, por favor. También tenemos, bueno, en una última parte, la penalización de la tentativa y complicidad, la responsabilidad de las personas jurídicas y sanciones y medidas. Y les llamo la atención que la responsabilización de personas jurídicas no es obligatoria porque en algunos estados, incluso hoy, solamente las personas físicas, los seres humanos, son susceptibles de estar bajo bueno, la cualificación como actores, agentes criminales. Pero también en varios ordenamientos, incluso en el mío, en el portugués, nuestra ley de agosto del 91 de delitos informáticos y que vino por consecuencia de la recomendación del 89, la primera vez que está prevista, además de la criminalización de las acciones de personas físicas, también las personas jurídicas, si los delitos fueron practicados para beneficio de esa organización. Y después, bueno, estoy hablando demasiado, en derecho procesal, y yo hice una transcripción del artículo 14.2. ¿Por qué? Porque las reglas en materia procesal, y como he anticipado y veremos algo un poco mejor, que se enfocan en materia probatoria, en pruebas, estas reglas procesales no se aplican solamente a los delitos previstos en la parte anterior de derecho penal material, pero en la práctica a casi todos. O sea, otros delitos cometidos por medio de un sistema informático y también la obtención de pruebas electrónicas de un delito. A finales de noviembre de 2020, casi todo. Pensemos en prueba electrónica, incluso para un hurto o un robo en una tienda, en un negocio. Eso lo organizan llamando por teléfono y quedan los registros en la operadora de telecomunicaciones. Bueno, por favor, tenemos que continuar porque tenemos hasta mañana. También tenemos aquí reglas sobre la conservación rápida de datos informáticos almacenados. Seguida de revelación, tenemos actuación judicial o actuación del Ministerio Fiscal para que quien tiene datos no o quede impedido de disiparlos, para eso es preservación de prueba, y después también de metadatos, de datos sobre el tráfico. Quiere decir, quién se conectó a Internet y por donde navegó, o pensemos en un terminal móvil, qué terminal se conectó a qué terminal y cuánto tiempo estuvieron conectados. Orden de presentación de los datos, registro y confiscación de datos informáticos almacenados, obtención en tiempo real de datos informáticos, sea de metadatos, sea de datos sobre el contenido. Aquí es semejante, pero no es lo mismo que escuchas telefónicas, intercepción de comunicaciones de datos. Jurisdicción en la aplicación, por favor. Y, importante, cooperación internacional.
una cooperación internacional obligada e incluso proactiva. Yo he vuelto aquí a transcribir parte de un artículo. Dicen que las partes cooperan entre sí en la mayor medida posible, referencia a los instrumentos internacionales, para los fines de las investigaciones o procedimientos relativos a los delitos relacionados con sistemas de datos informáticos o para la obtención de pruebas electrónicas de los delitos. Tienen aquí una obligación que los estados, dentro de SEMA de Budapest, porque ahora tenemos los que están dentro, con cauces organizados de cooperación y vis-a-vis a los que están fuera. Aquí también, con el alcance territorial, principios de extradición, principios de asistencia mutua, de información espontánea. La idea es que si en un estado parte, fiscalías o policías están saben que está ocurriendo algo, por ejemplo, que un flujo de datos que pasa por su territorio, por sus redes, pero va a afectar a otro estado parte, no al suyo. Tienen el deber de comunicar, no mirar hacia el lado. Bueno, que esto no nos importa, no es con nosotros. Tienen un deber jurídico en el seno, en el marco del convenio, de avisar, informar de lo que está pasando. Que la otra parte puede que no se haya dado cuenta. Por favor. También, miren, procedimientos relativos a la solicitud de asistencia mutua en ausencia de acuerdos internacionales aplicables, sí, porque pueden existir acuerdos previos o más reforzados bilaterales o multilaterales. También asistencia mutua en materias provisionales, sí. Conservación rápida de datos almacenados en sistemas de otro estado parte, como la relación rápida de metadatos, asistencia con poderes de investigación. Esto, sobre todo las varias policías, conseguir acceso y pueden compartir datos. Por favor, tendríamos que estar casi cada uno hasta mañana. Y importante, estamos terminando, es la llamada red 24/7. Pensemos que en el globo terráqueo, en alguna parte es mediodía y en otra medianoche. Aún es viernes, en otra es casi domingo. Entonces, es necesario que la cooperación entre las policías y la cooperación entre las fiscalías y también los tribunales no se detenga en los días de fiesta ni por la noche. Esto no se puede cerrar el expediente a las 5 de la tarde y hasta mañana. Porque en otra parte aún están los criminales o los cibercriminales aún están trabajando en lo suyo. Entonces, cada estado parte se compromete a tener un punto de referencia accesible y accionable 24 horas por día, 7 días a la semana. Para que el sistema, todo el sistema funcione en tiempo real. Bueno, decir 2 o 3 cosas más. Al terminar Budapest, el Convenio de Budapest, a finales de 2001, hubo
En la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa se lamentó que los llamados delitos de odio estuvieran fuera. Y yo no había comprendido exactamente por qué habían quedado fuera. Como mencioné, hace unos años enseñé estas materias en Turquía. Y uno de los delitos que después surgieron en el protocolo adicional, el protocolo de Estrasburgo de enero del 2003, tiene que ver con el negacionismo. El negacionismo de crímenes contra la humanidad. El negacionismo del Holocausto, el negacionismo de los masacres de Ruanda, de esto que estamos hablando. Y cada país tiene la historia que tiene. Y casi todos, en un determinado momento, como países, hicimos cosas de las cuales no nos orgullamos. No nos podemos orgullecernos. Y con los turcos es el llamado genocidio armenio en tiempos de la Primera Guerra Mundial. Lo que pasó es que fue políticamente necesario desagregar estas materias de racismo, xenofobia, negacionismo, porque si no, un buen número de países, si estas materias estuvieran dentro del Convenio de Budapest, no lo habrían aprobado ni ratificado. Entonces, se puso aparte este convenio del protocolo de Estrasburgo. Pero la tecnología obligó a ir más lejos. En el Convenio de Budapest, en el artículo 9, están previstos crímenes relacionados con la pornografía infantil. Sin embargo, la referencia es la tecnología que existía a finales del siglo XX, primeros meses del siglo XXI. Quiere decir que los pedófilos, y eso era lo que era penalizado, tenían fotos o películas, videos en sus sistemas. Y la penalización era para los clientes la posesión de imágenes. El problema es que muy pronto ocurrieron dos cosas. Primera, las emisiones por streaming, con acceso en tiempo real, en vivo y en directo, incluso a, tortura y violación de niños. Esto ocurrió. Y las policías lo sabían, pero no podían hacer nada, porque las imágenes no quedaban. Lo mismo con el grooming, con el acecho en redes sociales que empezaron a comienzos del siglo XXI de niños y adolescentes. Y para ello, para no tener que volver a negociar todo en el contexto de Budapest, se aprobó el convenio de Lanzarote en finales de octubre de 2007. Más recientemente, desde el 2017, y también teniendo por fundamento los desarrollos tecnológicos, está siendo negociado. En 2017 se preveía que estaría el procedimiento terminado a finales de este año. No lo creo. Hay mucho que hacer. He estado mirando incluso esta semana actas, y si se consigue llegar a finales del año que viene o hasta el 2022, ya será hacer algo.
Aquí se trataría de profundizar, agilizar el acceso a pruebas electrónicas, pero al mismo tiempo garantizando un nivel mínimo común en lo que se refiere a la protección de datos personales, incluso utilizando herramientas de inteligencia artificial. Bueno, les agradezco vuestra